Me permito dar lectura al proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del 3 de marzo. Primero, palabras del señor presidente. Segundo, proposiciones. En este está incluido el acuerdo número 01 por el cual se rinde homenaje a la memoria de un académico de número. El segundo debate. Tercero, presentación de libros. Cuarto, lectura del académico Roberto Lleras con el tema Establecimientos Industriales de Bogotá y el Centro de Cundinamarca, Historia y Patrimonio. Leído el orden del día, señor. En consideración de la academia, el proyecto de orden del día leído queda aprobado. Gracias, señor secretario. Primero, palabras del señor presidente. Bueno, muchas gracias por la asistencia en la tarde de hoy. En la sesión anterior, primera del año, fui extenso y detallado en el relato de las actividades presentes de la academia y quedaron ustedes plenamente informados de unos 9 puntos, tal vez que traté en esta ocasión, de manera que hoy no voy a ser extenso. Simplemente mencionarles muy rápidamente 4 puntos que tratamos en la mesa directiva que tuvimos en la tarde de hoy. El primero de ellos, relacionado con el local, donde funcionó durante muchos años la librería de Templarios, informé finalmente la academia con el pleito con ellos, los cargos, complicada, muy borrosa, pero finalmente a través del juzgado y la inspección de policía y demás, finalmente se hizo el lanzamiento. He venido adelantando, como les informé en la sesión anterior, conversaciones con Juan Valdés, Leto, Oma y otros posibles interesados en el local, y en los últimos 15 días los desarrollos recientes y lo que tratamos en detalle en la mesa directiva de la tarde de hoy es que vamos a arrendarle el local a Café Oma. OMA va a dar un canon mensual equivalente al 13% de los ingresos obtenidos pues, por sus ventas. Esa cifra se ha estimado, obviamente es una cifra que no compromete, pero se ha estimado en el orden de unos 5 millones de pesos mensuales. De todas maneras tendríamos un mínimo mensual garantizado de 2 millones de pesos. Y se hará un contrato por 3 años. Ellos nos piden que sea por 3 años, porque deben hacer una inversión muy grande en el local, del orden de los 150 millones, en la ecuación de instalación, el maquinaria, equipos y demás. Entonces ya creo que en el curso de la semana estaré firmando ese contrato y tendremos ahí un ingreso que hace muy importante para la academia. No sobra recordar que los señores Gamboa pagaban 700.000 pesos mensuales. Cuando pagaban, una cosa muy complicada, y fuera de ese local estaban dejando caer a sus frentes el lado, Oma a cambiar el piso completamente, bueno, toda la adecuación del caso, de manera que si ellos algún día lo entregan en 3 años o más adelante, al menos tendremos un local que estará en mejores condiciones para presentarlo, igual que lo que nos sucedió con la casa del Instituto Superior de Historia de Colombia, que también, como ustedes saben, estaba muy deteriorada y muy complicado alquilarla, pero finalmente cuando se pudo hacer para la Escuela de Artes y Oficios, ellos hicieron también una inversión cuantiosa y la dejaron en muy buen estado, lo que nos va a facilitar volverla a alquilar cuando la entreguen. Se trató también hoy en la mesa directiva con la participación de la academia en el Congreso Colombiano de Historia, el 17 Congreso Colombiano de Historia, que vamos a participar conjuntamente como pares junto con la Asociación Colombiana de Historiadores. Es la primera vez que la academia participa de igual a igual en el Congreso, en la organización, en la logística, en la coordinación de los simposios y de las mesas de trabajo, en fin, en absolutamente todas las actividades del Congreso que se hará acá en Bogotá entre el 5 y el 10 de octubre de este año. Reiterarles la invitación a los académicos para participar. Ya hay algunos de los académicos que van a coordinar, por ejemplo, algunos de los simposios y algunos que han expresado también su interés en presentar ponencias. Entonces les reitero la invitación para presentar sus
Congreso anterior que se hizo en Neiva, con la participación de 700 asistentes. Se espera que en esta ocasión en Bogotá sea aún mayor el número de asistentes, muchísimo mayor, y estamos esperando contar con entre 15 y 25 invitados internacionales y conferencistas centrales en las plenarias. Se va a desarrollar pues, en la zona céntrica de Bogotá, en las sesiones plenarias, muy posiblemente en el Centro de Convención de Gonzalo Jiménez de Quesada o en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán, y todas las mesas de trabajo en diferentes auditorios, de la Academia, por supuesto, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Archivo General de la Nación. Ya muy pronto les estaremos enviando la convocatoria, los afiches y toda la información del caso. También va a participar la Academia y el académico Roger Pita está colaborando en esa tarea, en la convocatoria que recientemente hizo el Ministerio de Cultura, la convocatoria de estímulos. Vamos a tratar de ganar una de las categorías que tiene que ver con recursos para labores asociadas con divulgación en bibliotecas. La Biblioteca Patrimonial de la Academia, como ustedes saben, ha venido adelantando en estos 2 últimos años una tarea de digitalización de sus colecciones, y particularmente la digitalización de las misceláneas de todas las colecciones del siglo XIX. Pues vamos a ver si logramos un apoyo adicional para esa tarea por parte del Ministerio de Cultura. Y finalmente vamos a participar también a raíz de una invitación que nos hizo la Academia Diplomática de San Carlos de la Cancillería en concurso de ingreso a la carrera diplomática. La Academia va a participar elaborando una prueba de historia para las personas que presentan esos exámenes. Actualmente se presentan alrededor de 1.200 personas. Es una tarea un tanto engorrosa, pero un grupo de académicos hará las preguntas, calificará y haremos también un técnico para que realice todo el proceso de subida pues, de la información de los resultados a la plataforma de la Cancillería. Es también una labor interesante que le abre otras posibilidades y también unos ingresos pues, relativamente pequeños, pero al fin y al cabo ingresos que podrán seguir replicándose en el tiempo para la academia. Finalmente, ahora en la sección de presentación de libros, vamos a presentar el libro del académico Roberto Pineda Camacho, Los huérfanos de la vorágine, los bloques y su desafío para superar el llanto del genocidio cauchero, que fue la tesis doctoral del doctor Pineda en Francia, y él ahora nos contará más en detalle al respecto, pero estamos muy complacidos de que este sea un nuevo libro de la Biblioteca de Historia Nacional. En la sesión anterior presentamos varios títulos nuevos de la Academia y el Boletín de Historia y Antigüedades, y muy pronto estará saliendo el siguiente número de eso, entonces, para informar de las recientes actividades de la Academia. Antes de continuar con el orden del día, quisiera presentarle un saludo muy especial a un invitado que tenemos hoy, que es el doctor Miguel Pompilio Socarrás, sobrino de nuestro ilustre académico del número Francisco Socarrás. Él está haciendo aquí una investigación sobre la trayectoria del doctor Socarrás y nos está sirviendo de enlace con la Academia de Historia del Cesar. Desafortunadamente desde hace 10 años no tenemos comunicaciones de parte de ellos, pero me dice que está activa y que están recibiendo todas las comunicaciones de manera que un saludo muy especial al doctor. Señor presidente, antes de dar lectura al acuerdo número 01
en homenaje a la memoria del académico del número Carlos San Clemente, me permitiré dar lectura a una comunicación que ha llegado de Zipaquirá, dirigida al señor presidente. Zipaquirá, marzo 3 de 2015, doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá. Cordial saludo. Me permito comunicarle que la Academia de Historia de Cundinamarca, en cumplimiento de sus objetivos, sesionará el próximo sábado 7 de marzo a las 10 de la mañana en el municipio de Nemocón, acto en el cual se conmemorará el centenario del natalicio del pintor y escritor don Ricardo Moros Urbina. Toda vez que el maestro Moros Urbina fue uno de los cofundadores en el año 1902 de la Academia Colombiana de Historia, consideramos que sería de gran relevancia que una comisión o un delegado de la institución que usted preside asistiera a la sesión de nuestra academia, la cual se adelantará en la casa natal del pintor, ubicado en la calle Segunda, número 236 del municipio de Nemocón. Esperando poder contar con el apoyo y presencia de la Academia Colombiana de Historia, me suscribo atentamente. Ernesto Campos García, secretario. Señor presidente, quiero hacer una acotación a esto. Con ustedes se acordó que en la programación del año 2015 el presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca, doctor Alberto Corradán, haga una lectura en una sesión especial de conmemoración del centenario del natalicio, del académico del número don Ricardo Moras Urbina, que como ustedes recordarán, fue un eminente pintor y fue el autor del diseño del escudo de la Academia Colombiana de Historia. Bien, quedan invitados por supuesto los académicos y, como dijo el secretario, con el doctor Corradain estamos organizando la respectiva sesión en esta radio. Me voy a permitir dar lectura al segundo debate al proyecto de acuerdo número 01 de 2015, por el cual se rinde un homenaje a la memoria de un académico de número. La Academia Colombiana de Historia, considerando que el pasado 17 de enero del año en curso falleció en Bogotá el académico de número don Carlos San Clemente, quien había nacido en Cúcuta, norte de Santander, en 1922, y descendiente directo del expresidente de Colombia, Manuel Antonio San Clemente, que se graduó de ingeniero civil en la Universidad Nacional en 1944 con el premio Ponce de León. Realizó visitas de especialización técnica en España, Italia y Suiza y cursó estudios de posgrado en MIT Boston. Fue profesor de centrales eléctricas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y coordinador de la maestría en centrales hidroeléctricas de la Universidad Javeriana. Allí publicó en 1995 el Manual Principios de Planeamiento de Centrales Hidroeléctricas y en la Universidad Nacional publicó el estudio Desarrollo y Crisis del Sector Eléctrico Colombiano. Fue gerente del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico entre 1957 y 1962 en los gobiernos de la Junta Militar y segunda presidencia del doctor Alberto Lleras Camargo. En 1962 ingresó al BID en Washington y desarrolló una activa labor como ingeniero de proyectos eléctricos en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y República Dominicana, y alternó como consultor de la firma suiza Electric Work en proyectos hidroeléctricos en Perú, Venezuela, Brasil, Guatemala, Portugal y Turquía. Sobre esta experiencia de cooperación internacional publicó su libro Memorias de 4 grandes proyectos hidroeléctricos en 1995. Como representante alterno del Banco Interamericano de Desarrollo tuvo a su cargo las operaciones en Argentina. Posteriormente fue consultor para los aprovechamientos hidroeléctricos del río Paraná y la empresa eléctrica de Lima. Fue director ejecutivo alterno del Banco Mundial de Representación de Colombia, Brasil, Filipinas y Ecuador. A su regreso a Colombia formó parte del Consejo Editorial del semanario Nueva Frontera de 1989 a 1994 y publicó más de 100 textos en esta publicación seriada sobre desarrollo económico y tecnológico. Sus actividades académicas inician con el ingreso como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, donde tomó posesión el 25 de julio de 1966 con la disertación Historia del Desarrollo Eléctrico Nacional. Fue elegido académico de número en 2001 y se posesionó el 25 de noviembre. Su discurso versó sobre la evolución de las riquezas y la pobreza de las naciones.
En 2007 fue designado vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, coordinó la comisión redactora de la reforma de estatutos en todo el proceso de redacción de 2007 a 2008 y fue esclarecedora su participación en los debates de análisis de votación. Como vicepresidente gestionó varias iniciativas financieras para la Academia, entre estas con la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, una obra de remodelación de la sede de la Academia y de fortalecimiento de su presupuesto. Asimismo, el patrocinio de un concurso entre historiadores convocado por la Academia con ocasión de la conmemoración en 2010 del bicentenario de la Independencia, la promoción del concurso, el jurado internacional, el premio para el ganador del concurso y la publicación de las obras finalistas. Que la Academia Colombiana de la Lengua lo designó académico numerario en 2007 y durante varios años participó en la Comisión de Vocabulario Técnico como delegado de la Academia Colombiana de Historia. Fue miembro del número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 2007, también fue integrante de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y las Obras Públicas, de la Sociedad Académica Santanderista, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, la Academia Patriótica Antonio Nariño, del Instituto San Martiniano de Colombia y de la Academia de Historia de Bogotá. Fue miembro honorario de la Academia de Historia de Santander. Fue académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Argentina, Real Academia de Historia de España, de Guatemala, El Salvador, Ecuador y del Instituto de Geografía e Historia de Brasil y correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua. La Academia Colombiana de Historia le publicó en 1996 en la colección Historia Nacional, el volumen 155, el presidente San Clemente y un magistrado ejemplar. En la colección Voz y Libros, Reseña Histórica de la Ingeniería Colombiana en 1998, Historias Peregrinas en 1999 y en 2008 una selección de sus colaboraciones en la revista Nueva Frontera. Personalmente, la experiencia profesional y conocimientos se nutrieron las sesiones de la Academia sobre diversidad de temas que manejaba con solvencia, siempre con modesta y discreta participación y puntual asistencia. También actuó como coordinador en una comisión de estudios en asuntos de conservación del patrimonio histórico-cultural del campo de Boyacá, escenario de la batalla del 7 de agosto con la que culminó la campaña libertadora de la Nueva Granada y la intervención del campo con una doble calzada en la vía Briceño-Sogamoso. Que por 2 décadas fue un ferviente colaborador del Boletín de Historia y Antigüedades, donde se publicaron varios de sus textos biográficos de prohombres de la historia nacional, que como reconocimiento institucional a su actividad profesional recibió diversas distinciones de gobiernos, entre las que se destaca la Gran Cruz de la Orden Julio Garavito por el Gobierno Nacional en 2009 y el Gobierno de Francia como Caballero de la Orden de la Legión de Honor y en la Comisión Argentina-Uruguaya Legión de Honor otorgada por el Gobierno de Argentina. Por todo lo anterior, acuerda. Artículo primero. Deplorar la muerte del académico del número y el vicepresidente de la Corporación Don Carlos Sarmiento. Artículo segundo. Rendir homenaje a la memoria del ilustre académico con el ceremonial de duelo que establecen los estatutos vigentes hasta que se cumplan 3 meses de su deceso, cuando se declarará vacante la licencia número 15 que ocupó. Artículo tercero. Difundir en la sección Vida Académica del Boletín de Historia de Antigüedades el presente acuerdo, su obra bibliográfica y el discurso pronunciado por el vicepresidente de la Academia en sus exequias en la Capilla de los Santos Apóstoles en el Gimnasio Moderno. Cuarto, comunicar su muerte a las academias iberoamericanas y nacionales. Quinto, enviar en nota de estilo el presente acuerdo de duelo de su señora esposa, doña Elvira Barba, y simplemente a la familia de sus hijas Patricia, Claudia, Lucía y Julia, a sus sobrinos Barbizazo y a José Ignacio San Clemente Villalón, académico de esta academia. Sometido a consideración y aprobado en el primer debate en la sesión del 17 de febrero y se somete hoy, señor presidente, al segundo debate. Consideración de la Academia del proyecto de acuerdo leído. Una pequeña adición, que gran miembro honorario de la Academia del Norte de Santander. Gracias, señor vicepresidente. ¿Alguna otra observación? Queda entonces aprobada. Gracias, señor secretario. Tengo en la mesa 5 proposiciones que me permitiré leer a continuación. Téngase como académico, como candidato académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia al ciudadano de nacionalidad colombiana Álvaro Acevedo Tarazona, historiador y magíster de Historia de la Universidad Industrial de Santander.
especialista en filosofía de la Universidad de Antioquia, doctor en historia de la Universidad de Huelva, España, especialista en docencia de historia y literatura de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, magíster en historia de América de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente realiza estudios de doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. De su producción académica se destacan más de 110 artículos en revistas indexadas y varios libros en colaboración de publicaciones seriadas así: la historia de un proyecto técnico científico en 1998, modernización, conflicto y violencia en la Universidad de Colombia 2004, el fin de comienzos, una época en marcha, un joven rebelde 2013, coautor de los libros Arte Rupestre Juan en la Mesa de los Santos 1995, manuales escolares y construcción de nación en Colombia siglo XIX y XX 2013, Santander, Territorio, Cultura y Política 2014. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, miembro de la Junta Directiva de la revista Historelo, presidente de la Sociedad Red de Historia de la Educación Colombiana y miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santander. Muy bien, pasa entonces a comisión de candidaturas. Perfecto. En consideración de la Academia de la proposición. Aprobado. Muy bueno. Es un buen estudio de Santander. El punto de la conferencia. Téngase como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, ciudadano Gonzalo Ramírez Cleves. El candidato Ramírez Cleves es abogado de la Universidad Externado, cursó estudios de maestría en Historia de la Universidad de Los Andes en Bogotá y tiene un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid con honores. En la hoja debe dar cuenta se relaciona a su publicación. Consideración de la Academia pasa a comisión de candidaturas. Gracias, señor. Téngase como candidato académico correspondiente al ciudadano de nacionalidad colombiana Antonio Pavón Cadavid, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Historia con mención de honor de la Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Science Technology de la Universidad Tecnológica de Niamey, Singapur y candidato a doctorado de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda. La Universidad Externado de Colombia publicó su tesis de maestría en Historia en 2010, de los privilegios a la propiedad intelectual, la protección a las obras literarias, artísticas y científicas en Colombia durante el siglo XIX. Hizo el doctorado en la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, su tesis de comparación sobre patrimonio digital en el marco de la historia de la tecnología y las comunicaciones. En la biblioteca se encuentra un ejemplar de tesis que se apunta a hoja de vida con una relación de otros estudios, publicaciones digitales e impresas, su experiencia como conferencista e investigador en derechos de autor y tecnología digital. Consideración de la Academia de la proposición de ida y pasa a comisión de candidaturas. Gracias, señor secretario. Proposición: téngase como candidata académica correspondiente a la historiadora de nacionalidad española Montserrat Domínguez Ortega, doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha centrado su interés investigativo en el Nuevo Reino de Granada. En el Boletín de Historia de Antigüedades, ha publicado en varios volúmenes textos sobre el virreinato y es especialista en la vida del virrey José Solís Font de Cardona, de quien prepara una extensa bibliografía. También tiene medio centenar de biografías del Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de Historia. Con varios historiadores ha publicado en colaboración textos sobre diversos temas. Se anexa la hoja de vida. Consideración de la Academia de la proposición y pasa a la comisión de candidaturas. Gracias, señor secretario. Proposición: téngase como candidato académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Ciudadano de Nacionalidad Colombiana Sergio Paolo Solano de las Aguas, licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Atlántico, magíster en Historia y candidato a doctorado en Historia de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. De su producción académica se destacan 50 artículos en revistas indexadas y varios libros, colaboraciones de publicaciones selladas. Infancia de la Nación, Colombia durante el primer siglo de la República, Puertos, Sociedades y Conflictos en el Caribe colombiano 1850-1930. Élite empresarial y desarrollo industrial de Barranquilla 1835-1930. Bibliografía histórica del Caribe colombiano. Fue coeditor de la colección Historia General de Barranquilla. Ha
colaborado como autor de capítulos en varias obras tales como Prácticas, Representaciones y Sociabilidad Política en Colombia, una perspectiva histórica, el federalismo en Colombia, ciudades portuarias en la gran cuenca del Caribe, visión histórica, el español en el Caribe colombiano. En la actualidad es profesor titular de la Universidad de Cartagena, investigador asociado de Conciencias y director de la revista El Taller de la Historia. En consideración de la Academia, la proposición leída pasa también a comisión de candidaturas. Gracias, señores académicos. Tercer punto, presentación del libro. Pues en primer lugar quisiera darle la palabra al académico Roberto Pineda para que nos haga la presentación de su libro. Obviamente hoy es una presentación más informal y breve, pero quisiéramos que en una próxima oportunidad dedicáramos una sesión a escuchar en detalle el contenido de su investigación. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas, amigos y amigas. Muchas gracias por a la Academia, a su presidente y a su Junta Directiva por el apoyo, por la publicación de este trabajo titulado Los huérfanos de la vorágine, que básicamente es un intento de comprensión no solamente del impacto de la cauchería de la Casa Arana sobre la vida de las comunidades del predio Putumayo, los Andoques, los Vitotos, etc., sino que también hace énfasis en los mecanismos y los procesos para superar el genocidio cauchero. Entonces, básicamente, para ser breves, es un trabajo que se fundamenta en fuentes históricas, pero también y considerablemente en fuentes orales, en cantos, relatos, etcétera, que yo y otros colegas en la región amazónica y particularmente entre la gente del Hacha, los andoques, hemos recogido o se han recogido durante los 30 últimos años, ¿no? De manera tal que me alegra mucho, por otra parte, que haya sido incluido dentro de la colección de historia nacional, ¿sí? Creo que eso también para todos nosotros es un estímulo, ¿no?, que muestra también los rumbos de la academia, que también, si bien hay antecedentes importantes y nunca me canso de repetir, sobre todo don Juan Friede y otros académicos, entonces hemos seguido junto esa brecha abierta por pues, tan importantes historiadores. Por último, el texto está dedicado a Giñeco, que es el capitán andoque que lideró, después de quedar huérfano en el 20, la reconstitución de la comunidad andoque, que reúne a los pocos sobrevivientes y los instala en su territorio tradicional, también al rebelde líder irlandés Sir Roger Casement, que fue quien hizo en 1910 el informe del Putumayo que destapó un poco a la luz pública esta situación, y finalmente, y no por último menos importante, a nuestro gran novelista José Estacio Rivera, que con su novela La Vorágine abrió al mundo de los letrados bogotanos, de los letrados de los Andes, la importancia del Amazonas y particularmente la importancia de tener conocimientos de la zona y de hacer una reparación histórica a estos pueblos que habían sufrido realmente una verdadera hecatombe como consecuencia. Quiero la invitación para que haga una presentación detallada. Usted nos ha hablado muchas veces de temas asociados con la cauchería y demás, los andoques, la Casa Arana, etc. Pero siempre hay material nuevo. Yo leí pues en detalle su libro y sería muy valioso que compartiera esa información. Por supuesto, enseguida lo vamos a repartir para todos ustedes. De nuevo, muy amable. Y la palabra del académico Eduardo Durán. Gracias, señor presidente. Para informarles que el señor presidente de la Academia de Historia del Norte de Santander, el doctor Iván Villa Casado, me ha pedido que presente hoy en esta sesión un nuevo número de la Gaceta
academia, que ha sido colocada en circulación con motivo de cumplirse los 80 años de la fundación de esa academia. Este número está dedicado a temas como la vida académica durante ese periodo. Igualmente trae una semblanza de todas aquellas personas que participaron en la fundación de la academia y también de quienes han sido presidentes de esa institución. Entonces, este número correspondiente. Muy amable, doctor Durán. Agradecemos a la mitad del agradecimiento a la Academia de Historia del Norte de Santander y las felicitaciones al presidente por los 80 años y por este nuevo número de la Fundación de Historia. Presidente. Es la palabra del académico Javier Franco López. Señor presidente, miembros de la Junta Directiva, compañeros académicos y académicas. La Academia Boyacense de Historia, que ya estamos cumpliendo los 110 años. Recordemos que después de la Academia Colombiana sigue la antioqueña y la boyacense. Nosotros tenemos el repertorio boyacense desde el año 1912 y ha estado esta revista permanentemente. Este es el número 353, el número que está dedicado a varios temas, entre ellos José Joaquín Ortiz, ese gran poeta, historiador, en el bicentenario de su nacimiento. Tenemos trabajos importantes como el de Pablo Fernando Pérez Riani, Huiscas y Juanes y Chitareros, como cómo interactuaron en el norte del altiplano, un buen trabajo. Tenemos trabajos de Rubia Amelia Álvarez sobre los indígenas en los llanos de Colombia, la encomienda de la cultura de Cuitiba, provincia de Tunja, de Roger Pico, un trabajo sumamente valioso sobre viajeros extranjeros en Boyacá durante los primeros años de vida republicana, de 1822 a 1823. Trabajo de Miriam Báez Osorio, que dedicó a la Constitución del Río Negro 250 años a la Constitución del Río Negro, un trabajo sumamente valioso, porque nosotros tenemos tanto los aspectos de Boyacá como el trabajo de las estatuas de Bolívar en Tunja, relatos sobre costumbres tunjanas, y así pues muchos trabajos, uno también sobre Luis Corcio Talora, que recientemente fallecido, un gran historiador que dedicó mucho tiempo a su academia. Así pues, señor presidente, y a todos ustedes, les entregamos a todos, queremos que lleven este recuerdo de la Academia Boyacense de Historia. Seguimos con nuestras actividades, hacemos la cátedra de Boyacá en los diversos pueblos de Boyacá, mensualmente hacemos una salida a los diversos pueblos, estamos haciendo unas publicaciones de la Academia que son sumamente importantes. Para este año tenemos 10 publicaciones, así pues que esa es nuestra labor, y siguiendo las enseñanzas de nuestra Academia Colombiana de Historia, que nosotros somos filiales. Cuando se creó nuestra academia, somos filiales de la Academia Nacional de Historia. Muchas gracias. Muy amable, doctor Ocampo. Muchas gracias y felicitaciones por su labor en la presidencia de la Academia Boyacense de Historia, por este número nuevo del repertorio boyacense, así como a los académicos de la colombiana que participaron en este número, el doctor Roger Pita, la doctora Miriam Báez, el doctor Pablo Fernando Pérez. De la palabra el académico Santiago López.
Gracias, señor presidente, señores de la mesa directiva, señores académicos. Tengo el gusto de presentarles el volumen octavo de apuntes para la historia de la ingeniería en Colombia, de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, con el cual ya completamos cerca de 2.600 páginas de historia de la ingeniería en nuestro país, narrada por los principales protagonistas de lo que ha sido la ingeniería moderna en el siglo XX, pues, de hecho los principales desarrollos de ingeniería del transporte y urbanismo en Colombia. Son historias de los grandes empresarios, muchos de los cuales han tenido grandes fracasos a pesar de haber sido promotores heroicos y muchas construcciones. También hay algunos ejemplos de grandes éxitos, y no es una visión ni mucho menos aquiescente, no es una visión de gremio, no es una visión de autoelogio, es una visión de crítica de lo que estamos viviendo, de algo que es decisivo para la historia de nuestro país. Y pues tengo el gusto de entregarles esto a la mesa directiva, a los que ustedes quieran un ejemplar de estos, con el mayor gusto de los ministrar. Muchas gracias. Gracias, señor Santiago Luque. Lo animamos a continuar con las publicaciones que viene haciendo en la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas, en la que además asumió usted recientemente la presidencia, motivo adicional para felicitar. Bueno, muy bien. Te quiero la palabra. Felicitaciones. Empezamos. La académica correspondiente María Constanza Coquico Cravín, directora del Museo Colonial y del Museo Santa Clara, había formulado una invitación a la presentación de un acto la semana anterior del catálogo del Museo Santa Clara. Ella muy amablemente ha enviado ejemplares para los académicos de esta sesión. Ustedes ya tienen la oportunidad de tener el ejemplar. Este catálogo tiene 16 textos de diferente temática. Entre los autores aparecen algunos de los académicos correspondientes de esta academia. El ingeniero Julio César García, vicepresidente de la Academia Colombiana de Genealogías, ha enviado para ser distribuido en el día de hoy un trabajo en soporte digital. Se trata de la genealogía de mandatarios durante la independencia de la Nueva Granada y acompañado de algunas impresiones de las genealogías que aparecen en este CD. De la Academia Caldense de Historia envían el volumen número 12 de la revista Impronta, que es un órgano institucional de la Academia correspondiente al año 2014, con colaboración de los académicos de esta academia. La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura ha enviado un ejemplo para la biblioteca. El nuevo director, el arquitecto Alberto Escobar, ha enviado un ejemplar del repertorio de sitios de Colombia inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y del sello editorial Letra Arte de Antonio Castañeda Burgos, dos títulos, uno sobre arquitectura de Cartagena con una introducción de Germán Tetis Castañeda y otro sobre la historia de frente dedicado a Monpós con un texto del académico correspondiente, quien poco viene, pero que es hoy por hoy el decano de los académicos correspondientes, el arquitecto Germán Tetis Castañeda.
lógicamente para hacer un comentario. Yo no estuve en la última sesión de la academia, pero aquí hemos recibido hoy una invitación del Centro Cultural Horacio Rodríguez Plata de Socorro. Yo fui presentado a esta academia por el doctor Horacio, me prologó varios libros, uno sobre Jorge Luis Gaitán, otro sobre Santander, frente al derecho. Además fue una figura muy destacada en Colombia, fue el subdirector del tiempo, encargado del tiempo, y publicó muchas obras fundamentales sobre el radicalismo, sobre los alemanes de Santander, sobre Santander, los últimos años de Santander. Estuvo visitando varios museos y archivos europeos para ese libro. Entonces el comentario mío se reduce a lo siguiente, que considero muy importante este homenaje que le hace a la Casa de la Cultura, que le va a hacer durante 7 meses, va a revelar un bronce de Horacio. Fuera de eso hay muchas intervenciones durante 7 meses. A mí me parece que esta invitación, donde se relata todos los actos conmemorativos de mucho nivel académico, se publique en el boletín de nuestra academia. Y no sé hasta dónde la academia debería ser presente en esos festejos. Se está conmemorando los 100 años de natalicio de un gran historiador, además fue el presidente de esta academia. Y hasta donde sea posible, también hacer un homenaje en esta academia a Horacio Rodríguez Plata por sus 100 años, a conmemorarse sus 100 años de natalicio. ¿Verdad, señor presidente? Muy amable, doctor Gómez Artizabal. Sí, no me hago extenso al respecto, simplemente decir que paradójicamente la Casa de la Cultura, que a esa conmemoración ha sido una actividad que a lo largo de los últimos 30 años se ha dedicado más bien a, por todos los medios, buscar que se olvide la memoria de Rodríguez Plata. Y con el saqueo que han hecho de la casa, con todo lo que ha sucedido allá, que realmente es muy desafortunado e infame. De manera que no quiero hablar mucho del tema porque realmente me molesta todo lo que ha sucedido allá, y es realmente una cosa un tanto paradójica la que hacen ellos, pero bueno, por supuesto que los académicos que quieran asistir y que ojalá sea más bien una cruzada para recuperar la Casa de la Cultura del Socorro, primera fundada en el país. Después mi padre inició un plan de fundación de casas de cultura en el país cuando fue subdirector de Cultura, y que ojalá pues se pueda rescatar la labor cultural para el Socorro y el departamento de Santander que se hizo desde esa entidad. Ojalá que más bien sea la ocasión para llevarlo a cabo, pero bueno, ese es otro tema del que podremos hablar más adelante. ¿Algún otro académico que tenga libros para presentar? Bien, sigamos con el siguiente punto. Una segunda acotación, señor presidente. He enviado a los académicos, a los correos de internet, una invitación para la próxima sesión que se realizará en el tercer martes del mes de marzo. Es una sesión conmemorativa del centenario del natalicio del académico numerario y expresidente el doctor Horacio Rodríguez Plata. Ustedes pueden consultar en correos de internet, se les ha enviado a todos, y en esa sesión habrá 3 oradores: el presidente de la academia, el académico numerario doctor Ocampo López y el académico numerario Roberto Pineda Camacho. Y la familia invita a terminar el acto académico a una recepción, de manera que están cordialmente invitados todos los académicos, y les ruego que por favor consulten sus correos porque tengo muy poca retroalimentación. Es todo, señor presidente. Punto cuarto, lectura del académico Roberto Lleras, establecimientos industriales en Bogotá y el Centro de Cundinamarca, Historia y Patrimonio. Tiene la palabra el académico Roberto Lleras. Disculpe, Roberto Lleras. Roberto tiene la palabra.
Señor Presidente, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos, honorarios correspondientes, señoras y señores. Agradezco a todos ustedes su presencia en el día de hoy. En esta ocasión, contradiciendo un poco mi tradición sobre los místicas y demás grupos indígenas, me voy a referir a un periodo muy distinto de la historia para examinar un trabajo que se hizo entre 2011 y 2012 de registro de establecimientos industriales en Bogotá y el centro de Cundinamarca desde la perspectiva de la arqueología industrial en la historia. El documento informe un proyecto que fue financiado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es bastante extenso, razón por la cual ustedes notarán que muchos de los acápites están considerablemente condensados. Es importante, aunque sea una crítica, empezar diciendo que en Colombia hemos mostrado poco interés por el valioso legado compuesto por aquellas cosas que han sido definidas en la Carta de Nizhny Tagil en 2013 en la reunión del Comité Internacional para la Preservación del Patrimonio Industrial como bienes que representan el patrimonio industrial, una serie de restos de la cultura industrial de importante contenido histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Los vestigios son vitales para entender la historia del país entre 1800 y mediados de 1900. Hay muy escasa investigación sobre el patrimonio industrial que no responde a una presunta escasez de yacimientos de este tipo. Muy por el contrario, son numerosos los sitios industriales correspondientes al periodo mencionado que podrían estudiarse. Parte del problema es que estos sitios aún no han sido catalogados ni inventariados. Prácticamente no se sabe qué es lo que existe, dónde se encuentra, en qué condiciones está y qué potencial de investigación puede tener. Más grave todavía es que este patrimonio se encuentra en inminente peligro de deterioro y pérdida. Sucumbe día a día frente al abandono, la dinámica de la renovación urbana y las malas prácticas de restauración. Y aun cuando podría considerarse formalmente incluido en las normas de salvaguardia del patrimonio cultural, como por ejemplo la Ley 1185-2008, lo cierto es que recibe de parte del Estado muy poca atención y menor protección. Con base en esas consideraciones, este proyecto buscó desarrollar una metodología y efectuar una valoración, registro, inventario y catalogación del patrimonio arqueológico industrial de Colombia. Este propósito involucró los siguientes componentes. Primero, el establecimiento de una tipología y de una metodología para efectuar la catalogación de los sitios industriales. Segundo, la realización de una recolección de las evidencias bibliográficas y documentales sobre el desarrollo de la industria. Tercero, la ubicación espacial y cronológica de los sitios industriales del sector central de Colombia del periodo de 1800 a 1960. Y por último, la exploración, descripción y el registro de estos sitios en la misma zona. El área estudiada comprendió 6 provincias de Cundinamarca: la de Almeidas, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz y Guatén, con un total de 48 municipios, así como el mismo distrito capital de Bogotá con sus 20 localidades. Para encarar el reto de cómo encontrar las antiguas industrias, se recurrió en primer lugar al acervo documental existente. En la fase previa al trabajo de campo se hizo una revisión bibliográfica y documental, consultando textos sobre historia económica, el proceso de industrialización, historias sectoriales de la industria y crónicas particulares de determinadas empresas. Un aspecto que debió resolverse antes de iniciar el registro estaba relacionado con los criterios de identificación de los sitios industriales. En cuanto a la temporal, se decidió considerar únicamente los sitios que hubieran sido establecidos hace 50 o más años. En segundo lugar, se consideró la dimensión. La escala de producción debía ser realmente industrial, ya que de lo contrario se tendrían que incluir numerosos talleres artesanales de muy reducidas dimensiones. Con respecto a la originalidad, se consideró si el estilo inicial del inmueble y la maquinaria deberían permanecer para ser considerado como un sitio patrimonial. Estas condiciones pocas veces se encuentran y las corrientes metodológicas actuales favorecen la inclusión de sitios modificados siempre que exista una tradición antigua en el lugar. Muchos de los sitios registrados presentan alteraciones recientes,
Este, por supuesto, es un fenómeno muy frecuente en un sector en donde la modernización es imperativa. Por esta razón se incluyeron también en el inventario los sitios alterados. Cada vez que se ubicaba un edificio claramente identificado como un sitio industrial, se procedía al registro en fichas previamente preimpresas. Lo mismo se hizo con la maquinaria hallada in situ. El procedimiento de registro consistió en anotar la información relativa a los inmuebles en 26 campos de información. Las máquinas, a su vez, fueron registradas en 11 campos de información. Se hizo un registro fotográfico exhaustivo de los sitios y máquinas que comprende más de 3.000 fotografías, el cual se complementó con fotos satelitales de Google Earth. La información así compilada se consignó en una base de datos relacional. La base de datos alberga en dos grandes tablas, sitios y maquinaria, toda la información que puede visualizarse a través de formularios o manipularse mediante consultas. La ubicación espacial de los sitios se transfirió desde el GPS a un mapa georreferenciado elaborado con base en el mapa departamental de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al cual se agregaron 14 nuevas capas, una por cada sector industrial. El resultado de este trabajo es el registro de 180 sitios y 280 máquinas industriales, que atestiguan los variados procesos de industrialización que se dieron en esta región del país en los sectores industriales de acueductos y drenajes, agroindustria, alimentos y bebidas, cerámicas y vidrios, comunicaciones terrestres, energía eléctrica, hierro y acero, editorial, industria química, materiales de construcción, metales no ferrosos, minería a cielo abierto y minería de socavón, y textiles y confecciones. El siguiente es un breve resumen de los principales hallazgos. Los acueductos y alcantarillados en los pueblos de Cundinamarca son relativamente recientes. En muchos casos la infraestructura para el abastecimiento de agua se limitaba a un embalse ubicado en alguna de las quebradas o ríos vecinos. La misma ciudad de Bogotá tuvo desde la colonia problemas de abastecimiento y calidad del agua. Los antiguos acueductos coloniales del Agua Vieja, río San Agustín, y el Agua Nueva, río San Francisco, llevaban el líquido por acequias abiertas hasta las fuentes donde los residentes lo recogían para llevarlo en vasijas a las casas. En 1888, el municipio celebró un contrato con Ramón Jiménez, que construyó el tanque de Egipto y tendió la primera tubería de hierro para alimentar las fuentes de la ciudad y algunas casas que podían costear el suministro privado. Para 1914, el contrato fue rescindido por las malas condiciones de salubridad. La ciudad sufrió una epidemia de tifoidea y la ciudad se abocó a la tarea de construir un acueducto moderno. Esta iniciativa solo se cristalizó en 1938 con la inauguración de la planta de Viterbo, que suministró agua tratada proveniente de las cuencas del Tunjuelito y el Fucha. Esta planta es uno de los sitios patrimoniales más interesantes y mejor conservados de la región. Viterbo se construyó en los cerros surorientales de Bogotá a casi 2.800 metros de altura. Actualmente la planta solo entra en funcionamiento en épocas de emergencia, pero conserva su maquinaria original completa y en excelente estado. La agroindustria es uno de los sectores industriales más antiguos del país y se cuenta entre los mejor representados en cuanto a sitios patrimoniales. Este sector está representado por aserraderos, beneficiaderos de café, mataderos, molinos de maíz, molinos de trigo, silos y trapiches. Las historias particulares de cada tipo de industria son, por supuesto, diferentes. Poco hay que decir, por ejemplo, de los aserraderos, que surgen espontáneamente en las áreas boscosas y que igualmente desaparecen con facilidad frente al agotamiento de las especies maderables. Según Palacios, se registraron dos grandes ciclos de expansión del cultivo del café en Colombia, el primero de ellos de 1850 a 1910 y el segundo de 1910 a 1960. Las haciendas cafeteras registradas en este proyecto están ubicadas en el sur del departamento, región de Sumapaz. Son abiertas al cultivo durante el primer gran ciclo de expansión. En esta época surgió un modelo de hacienda cafetera que dominó el mercado del grano y que se caracterizaba por una casi total autosuficiencia. Las haciendas generaban su propia electricidad y fuerza motriz, tenían su red interna de caminos, ganado para el consumo de carne y leche, caña de azúcar y trapiches para hacer panela y guarapo, campamentos para los trabajadores y sus familias, escuelas, tiendas, talleres para hacer y reparar maquinarias, chircales para hacer ladrillos y tejas
o incluso moneda propia de circulación interna. Las haciendas jugaron un papel importante en el fortalecimiento de las redes de comunicación y la integración en el mercado mundial. Los mataderos son una institución obligada en todos los pueblos de cierto tamaño. En este proyecto solo se registraron aquellos de más de 50 años y de escala industrial que aún sobreviven. Entre estos se destaca, por supuesto, el de Bogotá, por su tamaño. Inaugurado a principios del siglo XX, proveyó de carne a la ciudad hasta cuando fue preciso cerrarlo por no cumplir con las condiciones mínimas de salubridad. Los molinos de maíz son relativamente recientes como establecimiento industrial. El maíz autóctono de América y extensamente cultivado en Cundinamarca no fue procesado industrialmente sino hasta que se popularizó la distribución comercial de panes y harinas de maíz. Su molienda y procesamiento era antiguamente un asunto sobre todo doméstico. El trigo fue introducido por los españoles en los primeros años de la colonia. Se dice que fue Jerónimo Lebrón quien lo trajo entre 1530 y 1535. Su cultivo se hizo muy popular durante toda la colonia y hasta después de la segunda mitad del siglo XX, cuando fue sucumbiendo frente a la importación masiva de trigo norteamericano. El área triguera de Cundinamarca fue de las más importantes. Junto con Boyacá, la región producía el 95% del trigo nacional. Los molinos de trigo encontrados pertenecen a dos épocas claramente diferenciadas. La primera de ellas va desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Se trata de molinos que usaban grandes discos de piedra movidos por fuerza hidráulica y que se alojaban en casonas de estilo colonial. A esta categoría pertenecen los molinos del río San Francisco en Bogotá, así como el de la quebrada Chiguaza en el suroriente de la capital, localidad de Uribe, y varios otros ubicados en Cobo, Susa y Carmen de Caruba. Una segunda generación de molinos posteriores a 1930, como el que observamos, corresponde a establecimientos con maquinaria moderna y compleja, ubicados por lo general en áreas urbanas. Los nuevos molinos son grandes edificios de varios pisos con maquinaria importada, movida por electricidad o motores diésel, que producían en una escala considerable y distribuían harina regionalmente. Están en esa categoría los molinos de La Villa y San Antonio en Villaconzón, del Parque e Hispania en Chocontá, el molino San Carlos de Subachoque, entre otros. Ninguno de los molinos rurales sigue en operación, pero en Bogotá siguen funcionando 4 de los 5 registrados, entre estos el Cóndor y Molino El Lobo. Los silos de almacenaje de papa de Chocontá son un ejemplo sui generis de arquitectura industrial. Construidos con el fin de estimular el cultivo rentable de papa en la región, fracasaron estruendosamente y terminaron alojando cavas de almacenamiento de ron de la empresa de licores de Cundinamarca, actividad a la cual se dedican en este momento. Los trapiches, finalmente, dentro del área agroindustrial, guardan con los aserraderos esta propiedad de brotar espontáneamente y desaparecer con la misma facilidad. El cultivo de caña de azúcar se introdujo en Colombia en la región de vinos y bodegas añejas de Bogotá. La uva introducida en la conquista y cultivada por Vasco Núñez de Balboa en Santa María la Antigua de Marién se aclimató posteriormente en el Valle del Cauca e inclusive en la región de Villareira y Boyacá. La historia de la cerveza en Colombia ha sido resumida, entre otros, por Ricardo Plano en su página Historia Cocina, Historia de Cerveza Colombia, quien nos narra que la cebada fue introducida al país en 1539, muy tempranamente, por la época misma en que se descubría y conquistaba el altiplano cundiboyacense. Aparentemente, sin embargo, la producción de cerveza solo empieza hacia 1820. Durante el siglo XIX la cerveza se populariza y surgen varias fábricas en Bogotá, Antioquia, Santander, Valle, Huila, norte de Santander y Boyacá. Más de un centenar de cervecerías en medio siglo, lo cual habla de la afición por los colombianos a este libro. Aparentemente, 1887 es el año del origen de la industria cervecera moderna colombiana. Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, surgen nuevas cervecerías, entre ellas Bavaria, inicialmente llamada Bavaria Deutsche Brauerei. De allí en adelante viene una larga historia de nuevos ensayos, fracasos, competencias sin cuartel y tomas estratégicas que va consolidando progresivamente el monopolio de Bavaria en todo el país. En este proceso no solo perecieron muchas pequeñas y grandes empresas, sino también la chicha, la bebida de mayor consumo hasta 1922,
cuando fue desterrada mediante una alianza al gobierno y las cervecerías. Las fábricas de galletas, pastas y panificadoras están ligadas al cultivo y procesamiento del trigo y por ende a los vaivenes de la decadencia de la producción nacional y el auge de las importaciones masivas. Las levaduras son materias primas indispensables en la industria panificadora, una de las únicas en el país. Levaduras Fleischmann en Facatativá quebró hace ya varios años. Uno de los establecimientos de producción de pastas, El Papagayo, posteriormente rebautizado como Pastas Doria, es un bien de interés cultural que se conserva prácticamente intacto. Tres grandes panificadoras, El Cometa, La Florida y Pampino, continúan en plena producción y conservan parte de la maquinaria original. Al parecer, la historia de las gaseosas en Colombia se inicia en 1904, después de la Guerra de los 1000 días, cuando dos industriales antioqueños deciden comprar una máquina usada para envasar sidra y embotellan por primera vez la famosa Cola Valeria. Nace así Posada y Tobón, una empresa que fue monopolizando el mercado y absorbiendo las empresas competidoras. Entre las fábricas de chocolates y galletas registradas destacan la fábrica de chocolates Andino y la fábrica de chocolates La Especial, hoy en día sede de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. La tradición de la fabricación de loza y cerámica es muy antigua en Cundinamarca central. Sin duda, las raíces prehispánicas modelaron la manufactura durante buena parte de la colonia, aun cuando bien pronto se estableció una clara división entre las lozas de los indios y mestizos, abastecidas por la producción local, y las de las élites que se surtían con la importación desde la metrópoli. Una vez que se estableció la República y que por consiguiente se suspendieron o dificultaron las importaciones de España, se sintió la necesidad de establecer fábricas que suministraran productos del tipo y calidad al que estaban acostumbradas las clases pudientes. Esta es la historia detrás del establecimiento de la fábrica de loza bogotana, hoy en día una ruina triste, y la fábrica de lozas Faenza. El primero de estos sitios sobrevive en muy mal estado. La fábrica Faenza fue demolida y en su lugar se edificó el teatro. Lo que sabemos de ella se debe a las investigaciones arqueológicas de Guillermo Rey. La construcción de vías modernas en Cundinamarca arrancó hacia finales del siglo XIX para abrir camino a la exportación y el comercio. La introducción de los automóviles en las primeras décadas del siglo XX dio un nuevo impulso a la construcción de carreteras. Nos queda esta época el puente sobre el Cisne, una elegante construcción de arco de acero que aún se mantiene en uso. La construcción de ferrocarriles representó la mayor importación de tecnología durante el siglo XIX en Colombia. Inicialmente se construyeron tramos cortos por parte de inversionistas privados para conectar sitios específicos, sin que existiera ningún tipo de red. Tal fue el caso del primer ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla en 1871. El despegue de las construcciones se da con la llegada del empresario cubano Cisneros. El objetivo general era conectarse con el río Magdalena, que constituía el eje principal de comunicación hacia la costa caribe, lo que implicó paralelamente el fortalecimiento y modernización de la navegación a vapor. Al finalizar el siglo XIX, ya había 500 kilómetros de líneas férreas construidas por empresas privadas y posteriormente financiadas en parte por el Estado, con carga de la deuda externa, lo que ocasionó que para 1909 el 60% de los ferrocarriles pertenecieran a compañías registradas en Inglaterra. Un segundo ciclo de construcción de ferrocarriles se da desde 1910, cuando ingresa a las arcas del Estado la indemnización pagada por la separación de Panamá. Progresivamente las líneas privadas se van conectando y se configura una red férrea que conectaba una porción importante del país. En 1954 se crea la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales, que reunió todas las líneas privadas y estatales entonces existentes. El sistema ferroviario sufre desde entonces una progresiva crisis, determinada tanto por factores técnicos como económicos, que desemboca en la liquidación de la empresa estatal en 1991. En Cundinamarca, la primera línea construida fue el ferrocarril de la Sabana, que comunicaba Bogotá con Facatativá, concluido en 1889. En tanto, avanzaban también las obras del ferrocarril a Zipaquirá. Otras líneas se construyeron sucesivamente hasta 1930. Para 1954,
el momento del mayor auge de este medio de transporte. En Cundinamarca existían líneas de ferrocarriles del occidente hacia Pacataribá, el sur hacia Cibaté, el norte, el nordeste y el oriente que iba a Usme, una línea que muy poca gente sabe su existencia. Aquí algunas de las estaciones de ferrocarril que están regadas todavía por todo el altiplano cundiboyacense, algunas en muy buen estado, otras tristemente abandonadas. Del sector energético, la primera empresa de energía eléctrica se denominaba Bogotá Electric Light Company. Se fundó en 1889 para generar electricidad con una planta térmica de carbón. Esta firma privada suministraba electricidad para la alumbrado público de la zona central de la capital. Lamentablemente fracasó en 1905. La planta termoeléctrica del Charquito fue la primera estación de gran escala en ser construida. Funcionaba con carbón mineral y aprovechaba el río Bogotá no como fuerza hidráulica, sino para alimentar las calderas y enfriar el sistema. La primera ferrería establecida en Colombia, esta es una subestación, que también muy poca gente sabe que son subestaciones estas casitas que todavía hay en varios sitios de Bogotá. La primera ferrería establecida en Colombia fue la de Pacho, en 1837, seguida de la de Samacá en 1856. En el sector de La Pradera, cerca de Subachoque, se construyeron los primeros hornos en 1858. La Pradera llegó a ser una empresa exitosa que manufacturaba rieles para el ferrocarril de la Sabana y muchos artículos de buena calidad. De la antigua ferrería de La Pradera solo quedan 3 chimeneas y ruinas de los hornos dispersas en varios predios diferentes. Un paso decisivo en la consolidación institucional de la industria editorial es el establecimiento de las imprentas oficiales. La Imprenta Nacional, fundada en 1894, la Imprenta Distrital de Bogotá en 1918, la Imprenta de la Universidad Nacional de 1950, los talleres gráficos del Banco de la República y la Imprenta Patriótica del Instituto Lingüístico Caro y Cuerpo, ambos de 1960. En relación con los periódicos, la más antigua referencia a una publicación exitosa y duradera es el papel periódico de Santa Fe, editado por Manuel del Socorro Rodríguez desde 1791. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, nacen y mueren muchos periódicos de diversas tendencias. Entre los más destacados, en el sector de Bogotá y Cundinamarca están El Tiempo, fundado en 1911, una de las primeras sedes está en el Parque España, El Espectador de 1887 y La República de 1954, todavía en su sede original. Durante su historia estos diarios cambiaron algunas veces de sede dentro de la ciudad o incluso se mudaron de ciudad. Los primeros billetes se imprimieron en Cartagena tras la declaración de independencia de 1811. Durante el siglo XIX imprimían billetes de circulación regional los bancos del Estado del Cauca, el de Pamplona y otros pertenecientes a las administraciones estatales del país federal. La creación de los primeros bancos centrales, como el Banco Nacional, llevó a la unificación de la impresión de billetes en la nación. Desde 1923 el Banco de la República asumió la función de emisión exclusivamente, pero inicialmente contrató la impresión de los billetes en el exterior. En 1959 esta entidad inició la impresión de billetes con el ánimo de sustituir la importación. Para dar paso a la nueva tecnología, la antigua imprenta del banco en la calle 13 fue desmontada en la primera década del año 2000. Desde muy temprano en la colonia los españoles construyeron hornos y empezaron a fabricar ladrillos y tejas. Esta es la imprenta del Banco de la República. Los españoles comenzaron a construir hornos y empezaron a fabricar ladrillos y tejas de barro cocido usando la mano de obra indígena que era experta en este trabajo. La abundancia de arcillas en esta región favoreció el surgimiento de cientos de chircales pequeños y grandes. Tradicionalmente han sido zonas de chircales el sector de Las Cruces y San Cristóbal en el centro y suroriente de Bogotá, la parte oriental alta de Soacha, especialmente la vereda Panamá, la zona occidental de Rosal y Facatativá y los municipios de Caquicá, Cogua, Tausa y Sudotausa. Los chircales artesanales suelen ser efímeros. Generalmente la maquinaria se reduce a los moldes para conformar los bloques, tejas o ladrillos y los hornos de cocción. Usualmente se ubican sobre la mina de arcilla y la van explotando hasta agotarla, momento en el cual es usual abandonar el lugar para buscar otro más propicio.
Los hornos mismos tienen una vida útil determinada, luego de la cual se rajan y derrumban. La producción industrial de ladrillos, tubos y tejas se inició con la construcción de la fábrica de José María Calvo Ortega en 1856, establecimiento que aún existe. En 1906 se fundó la fábrica de tubos del señor Plantagenet Moore. Esta fábrica funcionó sucesivamente en la carrera séptima, barrio de las Cruces, y luego se trasladó a la carrera sexta y finalmente a la calle Primera, con carrera primera donde funcionó hasta 1999 y recientemente fue demolida para abrir paso a la maravilla de la civilización, el Transmilenio. Desde la segunda década del siglo XX se van sacando los chircales del perímetro urbano y surgen nuevas empresas de materiales de construcción. La demanda se diversifica y ya no se necesitan solo tejas, tubos y ladrillos. Para abastecer estas necesidades se comienzan a producir baldosas vitrificadas y de caucho, tejas de asbesto cemento, cerchas metálicas y de madera, grifería e insumos para instalaciones sanitarias y eléctricas. Este es Calpanto, otra de las instalaciones de materiales de construcción que está a punto de desaparecer. En el sector de metales no ferrosos solamente se registró la Casa de Moneda de Bogotá. Esta seca o planta de acuñación fue fundada en 1621 por Alonso Turrillo de Yebra por Real Ordenanza. Modernizada y reinaugurada en 1756, se usó hasta 1987, cuando la producción de monedas se trasladó a Ibagué. Los yacimientos de sal de la cordillera oriental en Zipaquirá, Mocón y Sesquilé fueron explotados desde la época precolombina. La escala actual de producción recurre a la excavación de galerías, pues la sal suministrada por los manantiales naturales de agua sal no da abasto para la demanda. Además del sector norte de las minas de Zipaquirá, actualmente en desuso, se ubicaron otros 4 sitios en donde se conserva la infraestructura de hornos y fondos de hierro para la evaporación. La minería de carbón es particularmente importante en los municipios de Tausa, Suta Tausa, Lengua Saque, Cucunubá y Huachetá, en donde hay grandes yacimientos de carbón coquizable para la industria siderúrgica. El trabajo en las minas de carbón aún se realiza en condiciones precarias. Se excavan galerías estrechas con escasa ventilación que con frecuencia se derrumban y ocasionan graves accidentes. La disponibilidad de cueros de buena calidad dio lugar a la industria de la zapatería y talabartería. Esta tradición floreció en sectores como el barrio Restrepo de Bogotá. La introducción del ganado bovino permitió contar con lana para la fabricación de fieltros. Para los siglos XIX y XX se establecieron varias fábricas de sombreros cuyos nombres se volvieron famosos. Richard, Barbicio y Columbus son nombres que marcaron la época. Hay varios aspectos que se destacan del análisis estadístico. Esta es también una talabartería muy tradicional de Luis A. Chamorro. Y la fábrica de terciopelos de Emilio Hayet. En primer lugar está, por supuesto, la esperada concentración de sitios en la ciudad de Bogotá, el 42.7%, y dentro de la capital unas localidades específicas de mayor densidad como la de los Mártires. En Cundinamarca hay un buen número de municipios que no tienen registros, los analizados, 12 de ellos, y otra cantidad apreciable que solo tienen 1 o 2 registros. En realidad solo hay 7 municipios que tienen 5 o más registros, indicando un desarrollo industrial antiguo de alguna importancia. Este panorama está fuertemente influido por la supervivencia selectiva de los diferentes sectores industriales. Las haciendas cafeteras y las estaciones de ferrocarril, como hemos dicho, tienden a sobrevivir mucho mejor que los chircales y los hornos de carbón. Los mapas muestran una tendencia clara de distribución a lo largo de los ejes de las vías férreas, no solo para las estaciones de ferrocarril, lo que es absolutamente obvio, sino también para otros sectores como la agroindustria, lo de alimentos y bebidas, etc. La gran excepción está, por supuesto, constituida por las haciendas cafeteras del Sumapaz, cuya distribución parece obedecer a la distribución misma de las grandes propiedades territoriales. No siempre fue posible determinar la fecha exacta de fundación de las fábricas. Por esta razón se adoptó una escala de rangos de 50 años, empezando en 1800.
Para los sitios anteriores a esta fecha se dejó solamente la indicación de que son precisamente más antiguos. Antes de 1800 hay muy pocas instalaciones que sobrevivan, y durante el siglo XIX el crecimiento es muy lento, pero se dispara en los primeros 50 años del siglo XX. No se puede olvidar el factor de preservación, por supuesto. Entre más antiguos son los sitios industriales, menor número de ellos sobreviven. Uno de los objetivos centrales de este estudio también fue averiguar si en las antiguas industrias se preservaba la maquinaria y en qué cantidades y estados de conservación. Del total de sitios registrados, 180, encontramos máquinas en 51 sitios, el 28%, lo que quiere decir que un abrumador 72% ya no tiene máquinas. Solamente unos pocos tipos de máquinas, las descerezadoras, tolvas, medidores indicadores y tanques de abastecimiento de agua aparecen en cantidades significativas aún. En la mayoría de los textos sobre historia de la industria, se afirma que la maquinaria industrial durante el siglo XIX y parte del siglo XX se importó casi en su totalidad. La información recogida en este sentido durante el proyecto permite discutir esta aseveración, pues al menos en lo que respecta a esta muestra, la mayoría de la maquinaria fue construida en Colombia, inclusive en las plantas mismas de producción. Las importaciones de máquinas se hicieron en cantidades significativas fuera de Colombia, únicamente desde Estados Unidos, Inglaterra, incluyendo Escocia, muchas máquinas que son de Escocia y de Inglaterra, y en menor medida de Alemania. Las importaciones de otros países son muy pequeñas. Un último factor a tener en cuenta con respecto a la maquinaria es su estado de conservación. Una vez que una planta industrial se abandona, las máquinas que contienen tienden a deteriorarse más rápidamente que el edificio mismo. Muchas veces son desmanteladas para sacar repuestos o materia prima y por supuesto dejan de recibir mantenimiento. No obstante, funcionan, ya sea que su apariencia exterior sea buena, regular o mala, un total de 178 máquinas, que es el 63%. Se averiguó también qué porcentaje de los sitios aún prestaban su uso original. Esta parte de las maquinarias que se registraron. En los molinos de trigo es muy usual encontrar estas unidades diésel y las descerezadoras, que son lo típico, por supuesto, de los beneficiarios. Muchas construidas en Caldas y en Antioquia. Se encontró que en 39 sitios de los registrados, el 21% todavía se usan para la función para la que fueron construidos. Para el resto de los sitios, 141 o el 78%, se determinó un cambio de uso. Como ustedes pueden ver, todo tipo de cambios de uso. Hay muchos sitios industriales que son ocupados por universidades, sitios comerciales, vivienda, etc. Un aspecto íntimamente ligado con las condiciones de uso, abandono y reutilización de los sitios industriales y con la existencia no de garantías de preservación a largo plazo es el de su estado de conservación. Muchas intervenciones se han realizado sin atender a las características originales del edificio y desconociendo los principios básicos de la restauración. Los edificios con algún grado de intervención son 111, o sea el 62%, y estos muy pocos presentan una restauración respetuosa. En cuanto a la industrialización, en Colombia fue un proyecto que nunca se consolidó. No por ello se puede ignorar la profunda huella que dejó en las ciudades y campos del país. El estado de preservación de este patrimonio no refleja esto. Los inmuebles y su maquinaria quedan abandonados a su suerte. Algunos de los sitios reseñados en este estudio ya estaban en ese momento camino de su desaparición. En los 3 años que han transcurrido desde que terminamos, 2 grandes plantas industriales de Bogotá, la imprenta Canal Ramírez Antares y la cervecería Andina, han sido demolidas. El ánimo de modernizar los edificios dio al traste con la hermosa arquitectura industrial de Jabones Granada, Baldocines Estrella, Industrias Mecánicas Bogotá y la fábrica de maquinaria de Tomás Corralillo, para solo citar unas pocas. La restauración de los 2 únicos edificios supervivientes de la gran planta de Bavaria en el Centro Internacional de Bogotá es un ejemplo vergonzoso de lo que nunca se debe hacer al restaurar. Poco más de una cuarta parte de los sitios industriales que no conservan su uso original se encuentran en desuso, casi siempre esto es sinónimo de... Llega a ustedes, qué interesante investigación, qué interesante trabajo que ha hecho ustedes, muy entusiasmante, genera cantidad de ideas, de inquietudes, empezando por la que decía usted al final,
campo de investigación para el país, todo lo que pueda aportar ahí, no solamente en términos de patrimonio, sino también, por supuesto, historia empresarial. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, es una simple coincidencia, en la Universidad de los Andes una conferencia precisamente sobre patrimonio y aguas y el nacimiento del observatorio del Boletín, del observatorio OPAC. Y cuando usted mostraba ahora la imagen del tanque de Egipto y contrastaba con las instalaciones de Vitelma, por ejemplo, Vitelma también conservado, pero el tanque de Egipto pues eso está cubierto, lo taparon, en fin. Y a un lado del tanque de Egipto había una antigua casa donde estaba pues, un cuarto de máquinas y tenían atanores, filtros, bueno, una cantidad de cosas, todo eso desapareció. Es una historia triste la que usted cuenta, por supuesto, pero que invita a hacer una cantidad de acciones y de investigaciones. Me surgen muchísimas inquietudes escuchándolo, solamente voy a mencionar un par. Por ejemplo, lo que tiene que ver, que es un tema que ha sido también de inquietud para mí, sobre que he investigado con las líneas telegráficas y las instalaciones telegráficas. Aún veo unas pocas líneas ya caídas en algunos lugares del país, que es un tema obviamente muy conectado con todo lo que se planteó. También, por ejemplo, las tenerías, las curtiembres, que no le escuché mención, pero ese es otro, aunque es una mención a los juegos y demás, es bien interesante. Y en el caso de las imprentas, más allá de la patriótica, y luego hacer la imprenta nacional, y se menciona a Antares, no sé de los vestigios que eventualmente queden, en un caso pues, de Bogotá, por ejemplo, de viejas imprentas del siglo XIX, no sé, la de Vapor de Salamé Hermanos, bueno, tantas existieron. La semana antepasada le escuché a Santiago Luque precisamente una conferencia y seguramente Laura va a intervenir en la que hizo mención precisamente a establecimientos industriales y controvirtió con los datos y las investigaciones de Gabriel Poveda Ramos al respecto. Seguramente Laura opinará. En fin, de felicitarlo porque este cambio de frente en sus investigaciones vuelve y nos muestra su desactividad y lo mucho que aporta usted ahora en este campo. Creo que debe haber muchísimas preguntas, inquietudes y comentarios, así que le doy la palabra a Quisiera pues, referirme a una de las inquietudes que planteó el señor presidente. Las tenerías efectivamente fueron uno de los temas que se buscaron con mayor ahínco en la región de Villapinzón y Chocotá. Y el resultado es muy sorprendente porque tienen una vida muy corta las tenerías. Estos grandes tambores de madera tienen pues, unos pocos años de vigencia y se van descartando. Además, por las regulaciones impuestas por la CAR, prácticamente todos los antiguas curtiembres de esa región desaparecieron y solo unas pocas la italo-colombiana sobreviven y pues la planta industrial de la italo-colombiana ha sido biblioteca en un grado tan grande que ya pues, a pesar de ser de las más antiguas ya no conserva nada del trabajo. Entonces por esa razón no se registró, pero sí, realmente las tenerías se perdieron completamente y se trasladaron al barrio San Benito, pero son muchísimo más recientes, son de 1970 para adelante. Santiago Luque. Gracias, académico presidente. Bueno, usted me hace invitación a que hagan un comentario sobre la magnífica presentación del académico Roberto Lleras. Me pareció buenísimo todo ese recuento que usted hace, es sumamente valioso y de un gran pilataje. Y sí coincide con una intervención que tuve la fortuna de que escuchara el académico presidente hace un par de semanas sobre temas que tal vez están bastante relacionados sobre la industria de la cerámica en Cundinamarca. Es que se ha relegado al olvido lo que significó toda la historia de los pueblos de olleros
los pueblos de la sal y los pueblos textileros del norte de Cundinamarca, con decalaje hasta los llanos, buena parte de la provincia antigua de Tunja, y se juntaba con los pueblos molineros y trigueros. Y aquello fue, como decía en su estudio sobre industria y protección en Colombia, Luis Ospina Vázquez, fue de una gran importancia y se olvidó, y los tratadistas modernos piensan que todo empezó, que aquí no había nada en esta provincia de Santa Fe, y que todo empezó en la región de Guanentá y después en Antioquia, refiriéndose a los textiles, y aquí no había nada. Y realmente esa historia de la sal y la cerámica unida que se proyecta hasta ahora empata con ese estudio tan completo suyo, y entonces me emocionó verlo hacer esa presentación, y agradecí mucho al académico presidente que me invitara a hacer una intervención, porque empata las dos cosas, que no fue tan despreciable como dicen muchos autores, incluso modernos y muy connotados, sino muy importante, y lo reitera con citas de muchos tratadistas de la época, ese sabio que fue Luis Ospina Vázquez, sobre la importancia de esa industria y la de los tejidos al lado de ello. Desde las Támara, Guanajuato y otras empresas textileras que tenían los jesuitas, las obrajes de lana que se montaron en la zona de Pacho y algunas partes de la Sabana, tejidos de muchas clases y calidades, y esa importantísima industria de la cerámica nuestra, que tiene raíces en esa época, que eran los aborígenes, los expertos en aquello, que tal vez llegó con las primeras migraciones, de gente que vino aquí a América y de distintas partes, y que se juntó con el desperdicio que traían los primeros operarios españoles, que juntaron eso para hacer ladrillo, que se desconocían, y esos bondajes de la cerámica nuestra y de la arcilla nuestra, que por tener una cierta constitución química requieren altísimas temperaturas para su fundición, dando cerámica de una gran resistencia y una tremenda densidad, de un concreto de 5.000 equivale, por cerámica de esas de coba, equivale por peso, y realmente la correlación de peso, resistencia, da pues unas características que hoy en día llevan a que esa industria sea industria de exportación. Bueno, es apenas una publicación por lo que dije hace unos días, pero quiero pues, felicitarlo y pues invitarlo que el día de repente nos haga esa presentación en la Academia de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Campolón. Realmente muy importante su intervención, y alrededor de ello pues comentar sobre la ferrería de Samacá, que tanto interés tuvo en Boyacá. El presidente José Eusebio Otálora le dio mucha importancia, trajo maquinaria de Alemania y se le dio toda la importancia allá en Boyacá, alrededor de Samacá. Pero la política es la política. Esa, exactamente. Acabó con la ferrería, no duró más de un año, y llegaron los enemigos radicales que no querían a José Eusebio Otálora, porque él era de la evolución Otálora, que le daba importancia del radicalismo a la regeneración, y que dio tendencia a Rafael Núñez. Entonces esa ferrería
prácticamente desapareció y ahora encontramos lo mismo que usted plantea. Allá uno va a Samacá y encuentra todo un horror, uno dice un horror después de semejante grandeza para esa rebeldía, y que Boyacá tiene mucha riqueza del hierro, ahí está Pan del Río, y tiene mucha riqueza por Samacá, pero hasta ahora no se ha vuelto a hacer lo que se pensó para complementar su magnífica conferencia. El académico Jorge Morales. Bueno, además de felicitar a Roberto por tan interesante contribución y tan novedosa además, y especialmente por lo novedosa y por lo bien documentada, yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es si nos puede ampliar más lo que todos, así como ojo de buen cubero, vemos que sí que es como raro lo que convirtieron los edificios de Bavaria con restaurantes elegantes y demás, pero como con más detalle desde el punto de vista de un restaurador experto en patrimonio, ¿cuáles son los grandes errores o pecados que hay ahí? Okay. Y después hago el comentario. Bueno, hay que decir en primer lugar que actualmente la tendencia frente a los inmuebles de conservación patrimonial es muy abierta en el sentido de entender que estos grandes edificios no se pueden restaurar y dejar como museos intactos sin ningún tipo de uso, porque eso conlleva un nuevo deterioro y la necesidad de volver a repetir la restauración. Entonces, actualmente con los inmuebles patrimoniales se entiende y se acepta que deben ser reutilizados, y una reutilización perfectamente legítima es volver de restaurantes y centros comerciales. Mi crítica frente a la restauración de los dos pequeños edificios que dejaron de la gigantesca planta de Bavaria es, y yo creo que eso es difícil de comprobar, yo lo viví particularmente y lo vi con horror porque pasaba en bus frente a los edificios durante todo el proceso de restauración, y es que las fachadas originales de ese ladrillo no se restauraron, sino que se les construyó una fachada contra la fachada original, es decir, se puso una nueva capa de ladrillo que no guarda el mismo patrón, ni es el mismo material ni nada. Eso no sé, porque tal vez era difícil restaurarlo, porque el ladrillo, pues ese se puede consolidar. El ladrillo original estaba en mal estado, pero lo que se hizo fue eso, se forraron con una capa nueva. Pero la mayor parte de la gente ve eso y cree que es lo original, pero no es tal. El uso sí no, el uso es perfectamente legítimo. Muchísimos sitios patrimoniales en el mundo hoy en día son almacenes, son centros comerciales, son universidades, son auditorios, son cualquier cosa, porque es que eso tiene que usarse. Si no se usa, pues eso va nuevamente al deterioro. Pero ahí hay alguna referencia a lo que fueron originalmente, la vinculación con la cervecería. Ah, sí, por supuesto. ¿Adentro? Sí, yo no los conozco. Hay fotografías de toda la planta de Bavaria. El Museo de Bogotá tiene un archivo fotográfico maravilloso que ha sido de las cosas valiosas que se han hecho. Queda en la calle 3, es que ya como cambiaron la nomenclatura, con la carrera tercera, calle 12B, me parece que es actualmente. Y ahí encontramos miles de fotografías de Bogotá antiguo, incluyendo por supuesto de la planta de Bavaria en las distintas épocas. Está muy bien documentado. El comentario es sobre el término chilcal, que se usa mucho y a veces no se sabe de dónde viene, pero parece que es que los hornos que producían el ladrillo delgado antes del ladrillo industrial, este ladrillo que veo en las muchas construcciones del estilo tableta, eran alimentados con una hierba de monte, una mata de monte que se llama la chilca, y de ahí viene el término chilcal. Eso sí lo aprendí en este momento porque no lo conocía. La investigación del chilcales también fue un poco frustrante, porque los vamos encontrando ya demolidos, destruidos. Los chilcales de por sí, como yo explicaba, no tienen una vida muy larga. Esos hornos, como se están prendiendo, llegan a altísimas temperaturas y no siempre están constantemente prendidos, entonces el proceso de revoluto causa deterioros y se van rajando y se van cayendo. ¿Sí? Pero además, por ejemplo, en el sector de San Cristóbal, que es de los sectores tradicionales de chilcales, están sucumbiendo hoy en día frente a la urbanización, porque todos esos enormes terrenos de las antiguas rodilleras y fábricas de tejas y tubos se están convirtiendo en conjuntos
En algunos casos han hecho algunas concesiones que son como, digo yo, chistosas, porque es como dejar la chimenea en el jardín del centro del conjunto residencial, solo la chimenea, y el resto pues lo tumba. Y a medida que sube uno por la carretera, la antigua carretera de Oriente, que sube de San Cristóbal para arriba, sí encuentra todavía algunos chicanos supervivientes bastante antiguos. Eso sí, bastante. Todo bien llegado. Felicito al conferenciante por la exposición que ha hecho, que es maravillosa y nos pone de presente una cantidad de cosas que uno no percibe porque ha tenido mucha dispersión en las opiniones que han dado los economistas, los historiadores y los políticos de esta cosa. Yo me leí hace mucho tiempo un libro que se llama La grandeza del pensamiento latino frente al mundo occidental, escrito por un historiador italiano que se llamaba Guglielmo Ferrero. Él estuvo en Argentina, como la fecha que ustedes citan más o menos a principios del siglo XX. Estuvo en 1906 en Argentina y en Brasil, y estuvo viendo todo el progreso económico y social que iba desarrollando estos dos países y encontraba un criterio que fallaba en ellos, y era que obraban intuitivamente. Y cuando fue a los Estados Unidos al año siguiente, encontró que sí procedían los norteamericanos de forma racional y concreta sobre lo que estaban haciendo. Los latinos hacían todo a punta de esfuerzo personal para reemplazar las maquinarias que estaban utilizando los norteamericanos o los europeos. Y él decía que la raza latina, para poder progresar, necesitaba tener orden y sentido de la creación permanente para permanecer en el tiempo y en la historia. Si no, se quedaban atrás. Y digo, en ese libro que publicó en el año de 1926, que el poder latino era blandengue y el poder de los otros países, sobre todo los nórdicos y los norteamericanos, eran muy fuertes, vigorosos y aspiraban siempre a mantenerse ricos en la mayoría de las cosas. Y que una de las manifestaciones que veía del progreso de los países es la belleza de las mujeres de Norteamérica y del norte de Europa y las joyas que usaban en todas las presentaciones a las cuales ellas iban. Así que en el medio nuestro, humildemente tenemos que reconocer que procedimos intuitivamente, no de forma racional, y dice que no hubo continuidad de todo ese esfuerzo tremendo que se hizo aquí en Bogotá y en Dinamarca, como usted lo ha expresado brillantemente. Entonces, creo que usted ha acertado en decir muchas cosas que nosotros hemos olvidado y que había que aclarar un poquito más en este aspecto. Perdónenme si estoy equivocado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, doctor Roberto, yo estoy muy sorprendido porque el título no responde a lo alimentario que usted nos ha hecho. Es realmente un cementerio industrial de lo que fue el desarrollo. Yo tuve un acercamiento a algo que voy a complementar lo que usted dijo con relación a las curtientes. Por allá en la década del 60 yo estuve conviviendo con curtidores al lado del río Tujolito. Había 300 empresas contaminando. Antes se podía pescar trucha en el río Tujolito. Después un poco el mal manejo y creo que la falta de cultura ecológica hizo que se fueran desplazando, como sucedió también con Yapinzón y Checotá. A ver, hay otros países que han tenido el mismo proceso de industrialización de Colombia. Aquí lo que pasa es que tenemos una amnesia selectiva en términos de lo que es desarrollo industrial y modernización. Inclusive el Valle del Cauca, los esfuerzos que han hecho los industriales de la industria cañera, de los urbanizadores para
conservar, por ejemplo, las estaciones del ferrocarril, los grandes proyectos, por ejemplo, con Chiquichapo, salvar lo que son las estaciones, pero aquí todavía uno pasa frente a la estación de Usaquén y ve cómo cada día es la misma estrategia que tuvieron los mexicanos en el centro histórico cuando el gobierno no les permitía subir los arriendos. Entonces lo que hacían era desenterrar y esperar a que la lluvia se encargara de hacer el resto, como hicieron los propietarios del antiguo edificio de la Embajada de Francia, ¿sí? Para convertirlo en un centro comercial que ha sido poco exitoso desde el punto de vista económico para los empresarios. De manera que yo quería felicitarlo y plantear eso, es decir, la falta de políticas públicas y de acuerdos entre gobierno y empresa privada. Es decir, esta devastación, lo que usted plantea de lo que fue Bavaria, yo vivía un poco más hacia abajo y pasé todos los días y estuve viendo cómo excavaban y cómo tumbaban. También conocí lo de Felicia porque viví cerca de la fábrica. De manera que es un poco esa amnesia en la que hay una cierta convivencia entre el empresario que necesita tierras y esto va a terminar. Ahora, el problema no es solamente de Cundinamarca, porque usted ha hecho ahí un recorrido, el problema es de toda la industria molinera del Tolima, lo del Valle del Cauca se salva un poco, lo de Antioquia, pero está todo lo que es el desarrollo industrial, lo que están tratando de salvar en Barranquilla, en fin, es pasar de la colonia al siglo XXI sin que quede ninguna huella. De manera que yo sí quiero felicitarlo y es un campo realmente novedoso para sus inquietudes intelectuales, su trayectoria arqueológica. Es parte de la tragedia del país, la ausencia pues, de respeto por ese patrimonio arquitectónico y cultural. Ya te doy la palabra, Manuel. Y alguien, si no lo hay para los bienes públicos, pues menos para los privados, en fin, los problemas que hay de legislación y demás. Alguien decía que una de las tragedias de nuestros municipios eran la policía, la caja hibernaria y Telecom, pueblo donde llegaban, tumbaban las casas del marco de la plaza para hacer sus nuevas sedes. Pero parte de la tragedia. Doctor Manuel, un apunte comparativo simplemente, ¿no? Que yo creo que puede ser interesante. Hace 3 años el New York Times, una de las series típicas de verano más interesantes, fue un recorrido por las ruinas industriales del norte de Estados Unidos. Detroit es una ciudad literalmente destruida. Cuidado que esto está pasando en muchos lugares. La arquitectura de los malls, de los antiguos centros comerciales. O sea, no estamos viendo nada en términos comparativos que no ocurre en otro lugar. Pero también sabemos que en otros sitios hay un término que a mí particularmente me gusta mucho, que es el de paisaje cultural. Tengo la suerte de haber trabajado mucho con antropólogos, con arqueólogos. Lo que sabemos también es que cuando hay una estrategia a largo plazo, los paisajes culturales forman parte de recorridos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con las rutas de las personas interesadas. En Boyacá en particular tuvimos una reunión precisamente en torno a una idea de los paisajes culturales y las rutas culturales, y yo creo que son una magnífica posibilidad. Ojalá los turistas que llegan a Bogotá esta misma tarde pudieran ver una conferencia como esta y me han parecido espectacular, interesantísimo. Es decir, hay salidas de ese tipo de valorizaciones si hay una estrategia determinada a medio y largo plazo. Eso en Europa lo sabemos muchísimo, ¿no? En España en particular. Un arqueólogo se obsesionó con una mina en León, las médulas, consiguió que la UNESCO, le costó 25 años de trabajo, ¿no? Pero consiguió que la UNESCO lo declarara Patrimonio Cultural y hoy sabemos que es uno de los sitios que hay que visitar. Bueno, uno anda buscando a los romanos por allí, no sabe muy bien dónde está porque es una especie de peladero rojizo y todo queda a la imaginación y a la explicación, pero este es el tipo de estrategias, yo creo que revalorización del paisaje que podría ser muy interesante, por lo menos considerar, ¿no? Interesante comentario también. ¿Algún comentario de cierre, doctor? De nuevo, agradecerle muchísimo la conferencia, tuvimos una
excelente sesión. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y buenas noches. Muy amables. Entonces, convocados para el 17 a la conmemoración del centenario del natalicio del doctor Rodríguez Plaza en este salón a las 17. Bueno, doctor, muy bueno.